que en el neto deberían contrarrestar lo que sucedió o sea, la presión de QY debería contrarrestar tanto lo que sucedió con, con las importaciones como lo que sucedió con las exportaciones vía tipo de cambio. Es decir, el nivel de renta tiene que aumentar lo suficiente como para compensar esos si se supone que la balanza de pago va a estar equilibrada. Volvemos entonces a la pregunta, a la tercera parte de la pregunta. Entonces, si pudieras volver a leer, Gustavo? ¿Qué dice la tercera parte de la Sí, pregunta? sí, sí. Unos académicos publicaron un panfleto criticando las tasas de interés, que para ello se necesitaba incentivar la inversión Claro, y la porque entrada de capitales. dale time ahí, time. Entonces, ¿qué Okay. pasa al final de la segunda parte? Tenemos una tasa de interés en 4 que es bastante superior a la tasa de interés en 1, ¿ok? Entonces, em, a pesar de que tenemos un nivel de renta ligeramente superior, tenemos una tasa de interés extremadamente superior también. Y esa tasa de interés tan alta está disminuyendo los incentivos a invertir dentro de la economía. Entonces, es verdad, en el corto plazo tenemos un Producto Interno Bruto un poco más eh, estimulado, es ligeramente superior, pero eso vino en detrimento de un crowding out, o sea, causó un crowding out y vino en detrimento de la inversión nacional, y eso va a tener impactos que no son deseables a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que dice esa tercera parte de la pregunta? Para los que tengan ahí, les recomiendo que abran el grupo a donde se mandó el examen y abran el examen para que lo puedan leer, los que no lo hayan hecho todavía. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Entonces, una serie de académicos critican estas políticas que se han implementado, dicen que la tasa de interés está muy alta y que hay que hacer algo al respecto. Ajá, puedes seguir leyendo, Gustavo. Sí, dice que, más abajo dice que la nueva reina decide implementar un paquete liberal que aumentó la elasticidad del flujo de capitales con respecto a la tasa de interés hasta infinito y que volvió a fijar el tipo de cambio fijo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Estamos aquí, estamos en el punto 4. Esta gráfica tiene implícito varias cosas. La primera cosa que tiene implícito, que es algo que decía en el enunciado de la pregunta, ¿ok? Es que nadie quiere invertir la economía financieramente insular, porque nadie quiere invertir en Westeros no, en Winterfell, porque, eh, porque viene el invierno y los White Walkers van a destruir Winterfell, entonces, ¿para qué las personas que no viven ahí van a invertir ahí? O sea, si invierten ahí van a perder su dinero. Entonces, el choque, hay dos partes en el choque. Lo primero es que se supone que ya no viene el invierno, ya no vienen los White Walkers, entonces la gente ya puede volver a invertir ahí, puede haber flujo de capitales. Y la segunda cosa que pasa es que la nueva presidenta, entre comillas, la nueva reina, implementa un paquete de medidas liberales que hacen que no solamente sea atractiva la inversión extranjera porque ya no van a destruir la ciudad, sino que ahorita es además atractivo invertir ahí porque se supone que va a ser una economía que respeta las reglas del mercado y que respeta la iniciativa privada y que pues el mercado se va a permitir que funcione flexiblemente. Eh, entonces, arran si se supone que I1 es igual a la tasa de interés internacional
y estamos en I4, que es mayor a la tasa de interés en 1, ¿ok? Si se supone que estamos más o menos aquí, y tenemos un choque, estamos en 4, tenemos un choque, y ese choque es que la curva de equilibrio de balance de pagos se aplana en el nivel donde la tasa de interés es igual a la tasa de interés internacional, ¿ok? Tenemos como una especie de cambio en la elasticidad del flujo en la elasticidad del flujo de capitales con respecto a la tasa de interés. Okay, eso nos aplana la curva de equilibrio de balance de pagos porque estamos diciendo que esa elasticidad ahora es infinito. Entonces, ¿qué choque creen que sucede aquí? O sea, el choque no fue un choque de estímulo ni monetario, ni fiscal, ni nada cambiario. O sea, bueno, en realidad sí hubo un cambio en la política cambiaria. Pasamos otra vez a tipo de cambio fijo. Entonces, hay dos choques simultáneos acá. Lo primero es que pasamos a tipo de cambio fijo y lo segundo es que se aplana la curva de equilibrio externo. Entonces, ¿cómo creen que se desenvuelve el modelo para volver a alcanzar el equilibrio? ¿Qué ajustes creen que se darían? ¿Qué pasa en ese nivel de tasa de interés? Si estamos en I4, ¿qué está pasando en este momento en la economía? Exacto, hay un superávit en la cuenta corriente porque hay entrada de capitales. Ajá, y en la medida que hay entrada de capitales, ¿cómo responde el modelo? ¿Cómo responde el modelo si hay entrada de capitales? La entrada de capitales no reduce las tasas de interés. La entrada de capitales genera un superávit de balanza de pago. Profe, yo había pensado que el Banco Central podría aplicar una política monetaria, ¿verdad? Ujú. Comprando securities para bajar las tasas de interés, es decir, expandiendo la oferta monetaria, pero como están en tipo de cambio fijo, eso no va a ser sostenible en el tiempo y tienen que devolverlo para que la moneda no se, para que las tasas de interés no bajen y la moneda no se ¿Estás seguro de eso? ¿Estás desprecie. seguro que la intervención del Banco Central es vía security? Para bajar las tasas de interés. Ajá, O bueno, también puede ser vendiendo reservas, ¿no? exactamente. Entonces, vendiendo reservas, Comprando. comprando reservas. Entonces, si tenemos un superávit de balanza de pago porque hay una entrada gigantesca de capitales, es decir, hay un exceso de oferta de divisas en el mercado cambiario, entonces, ¿cómo tendría que reaccionar el Banco Central si se supone que el Banco Central está defendiendo un tipo de cambio fijo? Me imagino que como hay exceso de oferta de divisas, porque hay entrada de capitales, el Banco Central va a comprar esas divisas, aumentando las reservas, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a expandir aquí un poquito. Expandir no es la palabra correcta en este caso, pero vamos a alargar un poco más la curva IS para que lo vean mejor. Y básicamente la política del Banco Central va a ser expandir la LM
expandir la LM. Expandir la LM comprando divisas y aumentando sus reservas internacionales. Y en el proceso, mientras ellos van comprando divisas, esas divisas las están comprando con moneda local, es decir, están sacando moneda local al mercado y al hacer eso están generando un choque dentro de la LM. Es decir, el choque en la LM no se da porque compran reservas, se da porque al comprar reservas están inyectando dinero nuevo a la calle. Entonces se va a expandir la LM hasta un nuevo punto que vamos a llamar 5. Y en el punto 5, ya la tasa de interés es igual a la tasa de interés internacional, entonces dejan de entrar capitales nuevos. Y como ya no están entrando capitales, el Banco Central ya no tiene que seguir comprando reservas internacionales. ¿Okay? Entonces, y ahí alcanzamos un nuevo equilibrio. Profe, entonces el objetivo del Banco Central en este caso sería frenar el flujo de capitales, la entrada de capitales extranjeros. Claro, porque en este caso la entrada de capitales está generando un superávit de balanza de pago. Y si el Banco Central no compra reservas internacionales, vamos a hacer esa pregunta aquí para ver quién la responde. Si la entrada de capitales está generando un superávit de balanza de pago y el Banco Central no hace nada, ¿qué sucede? Como dice Michelle, se aprecia la moneda. ¿Y qué pasa si se aprecia la moneda? ¿Qué pasa en la balanza de pagos si se aprecia la moneda? ¿Qué pasa si se aprecia la moneda? Bueno, ahí José dice que aumentan las importaciones. ¿Qué pasa con las exportaciones? Disminuyen. Entonces, el Banco Central quiere tener un tipo de cambio relativamente fijo para disminuir la volatilidad de su cuenta corriente. ¿Okay? No quiere que hayan choques sobre las exportaciones netas. Es decir, no quiere que hayan choques sobre las exportaciones ni sobre las importaciones. Entonces quiere mantener el tipo de cambio fijo y para mantener el tipo de cambio fijo tiene que estar interviniendo en el mercado cambiario. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a plantear dos preguntas más. La primera es, ¿qué pasa si el Banco Central, no no compra reservas y no permite que el tipo de cambio se aprecie? O sea, dice que cualquier apreciación del tipo de cambio real, del tipo de cambio nominal, es ilegal. O sea, ¿qué pasa si el Banco Central no permite que fluctúe la moneda, pero tampoco interviene en el mercado? ¿Cómo reacciona el modelo? No. Si el Banco Central no interviene en el mercado para defender el tipo de cambio. O sea, si el Banco Central no toma las políticas que prometió que iba a tomar para mantener vaciado el mercado cambiario, pero tampoco permite que la moneda se deprecie o se aprecie. En este caso se apreciaría. ¿Qué pasa si no permiten que se aprecie? Entonces, como dice José Delgado, se crea un mercado paralelo de divisas. En este caso, no se estaría creando un mercado paralelo de divisas extranjeras, sino un mercado paralelo de moneda local, que eso es más raro todavía. Eso es rarísimo porque
porque en este caso la presión que están deteniendo es la de apreciación. Normalmente los mercados paralelos solamente se dan cuando la presión es de depreciación, no de apreciación. Porque normalmente normalmente los gobiernos, si tienen la oportunidad de aumentar sus reservas internacionales, como en este caso, lo hacen sin pensarlo. O sea, en este caso, el gobierno normalmente vería esto como una oportunidad para ellos de expandir la LM sin costo alguno y más bien teniendo el beneficio secundario de que están aumentando las reservas internacionales. Eso sería un regalo de Navidad para el Banco Central. Pero, pero los casos donde normalmente el Banco Central no actúa es porque no pueden actuar, porque no tienen, o sea, porque les toca de repente vender reservas. Vamos a poner un caso donde eso suceda, el mismo caso que habíamos visto antes. Tenemos una expansión fiscal, esa expansión fiscal genera un déficit de balanza de pago y el Banco Central tiene que vender sus reservas hasta llegar acá. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En donde el Banco Central tiene que vender reservas para llegar al equilibrio. ¿Qué pasa si el Banco Central simplemente no tienen reservas para intervenir en el mercado de esa manera, pero tampoco quieren dejar que se devalúe el tipo de cambio? O sea, porque cuando ellos están en una posición donde no tienen reservas, tienen dos opciones. Pueden intervenir hasta donde puedan, eso no los va a llevar al equilibrio, pero va a lograr algo, o pueden devaluar. Y si devalúan, hay el mismo efecto que habría eh, si se da una depreciación. Pero, ¿qué pasa si ellos ni devalúan ni intervienen? Entonces, si el gobierno ni devalúa ni interviene, vamos a tener un desequilibrio en la balanza de pagos. La balanza de pagos no va a estar en equilibrio, ¿ok? Y se va a crear una nueva balanza de pagos, ¿ok? Que es una balanza de pagos paralela. ¿Por qué se va a crear una nueva balanza de pagos? Porque se van a empezar a llevar a cabo transacciones que son ilegales. Y esas transacciones ilegales van a tener su propia balanza de pago ilegal. Entonces, en esa balanza de pago ilegal se van a estar dando transacciones cambiarias que tienen distintos propósitos. Algunas de esas transacciones cambiarias van a tener el propósito de salida de capitales, otros van a tener, en este caso no, porque ahí es una economía financieramente insular, pero podría darse si no fuera financieramente insular. Van a haber parte de esas transacciones en la balanza de pagos ilegal que van a ser para importar bienes, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros tenemos un nivel de Y, ¿ok? Si nosotros tenemos un nivel de Y de equilibrio de la balanza de pago que es menor al que tenemos ahorita, es decir, si Y1 es mayor a Y equilibrio, vamos a llamar esto, vamos a quitarle esta raya para que no se confundan, esto no es el PIB potencial. Vamos a decir que Y1 es mayor a Y sub 0. Entonces, la diferencia entre Y1 y Y sub 0 es A. ¿Ok? Y A es, es la renta nueva que en el margen va a estar demandando importaciones. ¿Ok? Entonces, A es un nivel de renta nuevo que aumentó en el margen, es cuánto aumentó la renta en el margen,
y ese aumento de la renta en el margen está causando una demanda de importaciones. Esas importaciones que se demandan por culpa de A no se pueden financiar en el mercado cambiario normal, porque simplemente no hay divisas en el mercado cambiario normal para financiar eso. O sea, se van a estar ofertando divisas hasta este punto en el mercado cambiario normal, y de ahí en adelante ya no se van a estar ofertando divisas en el mercado cambiario. Entonces, todas las transacciones que se den en este espacio van a ser con divisas del mercado ilegal. ¿Ok? Van a ser en una balanza de pagos ilegal. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces A, que es la nueva renta que va a tratar de financiar importaciones, va a financiar puras importaciones que se llevan a cabo con dólares del mercado paralelo. ¿Ok? Y en el mercado paralelo, como en el mercado paralelo va a haber más demanda que oferta de divisas, va a haber una depreciación del tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio paralelo va a estar más subvaluado y el tipo de cambio oficial va a estar más sobrevaluado si los comparas entre ellos. Es decir, la moneda local va a valer menos en el mercado paralelo que en el mercado oficial, y por consiguiente la moneda extranjera va a valer más, va a ser más cara en el mercado paralelo que en el mercado local, que en el mercado oficial. Y como eso sucede, se va a crear un diferencial cambiario. Y ese diferencial cambiario va a empezar a generar incentivos para que la gente que tiene acceso al mercado oficial venda esos dólares en el mercado paralelo. ¿Ok? Y entonces poco a poco, las operaciones en el mercado oficial van a existir cada vez más incentivos para que cada vez más proporción de las operaciones del mercado oficial se transmitan al mercado paralelo. ¿Okay? Porque el mercado paralelo va a estar siempre en déficit de divisas, siempre va a estar necesitando más divisas, y entonces van a haber presiones para que el mercado oficial le pase parte de las divisas al mercado paralelo. Y esas presiones van a venir en modo de precio, o sea, el precio va a ser más alto. ¿Ok? Entonces, bueno, habría una depreciación y esa depreciación causaría una expansión va a haber una depreciación de la moneda en el mercado paralelo, y eso debería generar un aumento en las exportaciones netas, pero eso depende de qué tan abierta sea la economía, porque si para exportar necesitas que tu producto se exporte de manera legal, entonces tu producto no va a poder tener acceso a ese tipo de cambio que se depreció en el mercado paralelo. Entonces las exportaciones van a estar sujetas nada más al tipo de cambio fijo que no se ha depreciado, pero las importaciones sí van a estar sujetas al tipo de cambio paralelo, porque las importaciones sí se pueden hacer ilegalmente. ¿Okay? Entonces es más fácil importar ilegalmente que exportar ilegalmente, por tema de permisología. Pero bueno, esto no es parte de la pregunta de este ejercicio que estamos resolviendo. Entonces, Gustavo, ¿cuál es el final del ejercicio? Ya llegamos al punto 5. Sí, ya le digo. Dice que a pesar de una nueva posición estable, debe hacer frente al vencimiento de su deuda con el Banco de Hierro de Bravos, y la deuda equivale al 95% de las reservas internacionales que lograron acumular. Entonces, los mercados anticipan una menor capacidad del Banco Central de Westeros para defender su tipo de cambio, y existen expectativas de una devaluación
el 7% de la moneda local. Y dice que evalúe el impacto de las expectativas de la devaluación y luego, una vez que se dé el impacto de la devaluación sobre los precios, asumiendo un efecto pass-through del 100%. Entonces, ¿cómo crees? ¿Qué crees que sucede ahorita? O sea, lo primero que va a pasar es que antes se habían recaudado unas reservas internacionales, se habían logrado recaudar unas reservas internacionales, pero de ese nivel nuevo de reservas internacionales, si las reservas internacionales son iguales a X, bueno, X no, porque para que no se confundan con exportaciones, pero si el número de reservas internacionales es igual a 1000, ¿ok? Entonces se está diciendo que la deuda externa que hay que pagar es igual a 950, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que casi todo lo que se tiene ahorrado, casi todos los ahorros, se van a tener que usar para pagar una deuda externa. Entonces, ¿qué va a causar ese peligro que ven los mercados? O sea, los mercados van a ver esta situación y van a decir, mira, ok, esta tipa tiene un tipo de cambio fijo. Para defender el tipo de cambio fijo hay que tener reservas, porque si hay una presión para que se deprecie el tipo de cambio, pues lo que hace es suplir eso con reservas, entonces necesitas reservas internacionales para defender el tipo de cambio. Si esta tipa ya no tiene suficientes reservas, porque se supone que se las va a tener que gastar para pagar la deuda, entonces, ¿qué va a ver el mercado? ¿Cómo va a reaccionar el mercado? A ver, ¿cómo van a reaccionar? ¿Por qué se van a fugar los capitales? Por la expectativa de los inversionistas extranjeros de que la moneda se va a devaluar. Exacto. Entonces, si antes teníamos un equilibrio, tasa de interés es igual a la tasa de interés internacional, ¿ok? Entonces ahora vamos a tener el equilibrio en un punto en donde la tasa de interés es igual a la tasa de interés internacional más las expectativas de depreciación. Entonces, I6 va a ser igual a la tasa de interés internacional más las expectativas de depreciación. Y eso va a generar un choque en la curva de equilibrio externo, ¿ok? Y la nueva curva de equilibrio externo va a estar más arriba. Entonces va a haber una fuga de capitales, porque en el corto plazo todavía estamos en el punto 5, que está por debajo de esa nueva curva de equilibrio externo. Entonces, como el mercado ve que la tasa de interés está muy baja, comparada con la que ellos esperan que deberíamos tener para que fuera rentable su inversión, entonces van a empezar a sacar sus capitales. ¿Y cómo se ajusta el modelo entonces? Pero aquí no hemos expresado gráficamente la venta de las reservas, o sí, para pagar la deuda. ¿Ya va cómo?
¿Cómo? Que si en esta gráfica, en este punto que tenemos aquí, ya expresamos gráficamente la venta de las reservas para No, pagar la a ver, deuda. o sea, primero esas reservas nunca se van a vender, nunca se van a vender. Esas reservas están destinadas a pagar una deuda y es una deuda externa, o sea que no, una vez que se pague esa deuda no, no va a pasar nada con la LM, con el mercado de dinero, porque no se va a estar recibiendo moneda local a cambio. Entonces eso gráficamente no lo vamos a ver. Lo que sucedió es todo implícito. Es que de las reservas internacionales, ¿ok? Teníamos un número aquí de las reservas internacionales y el 95%, todo esto que estaba acá, del día para la mañana, de un día para otro, el mercado se enteró que estaba comprometido. Todo esto, toda esta parte de acá, está comprometido. Entonces, eso ya no se puede usar para intervenir en el mercado cambiario. Entonces, como lo único que queda para intervenir en el mercado cambiario, este pedacito, entonces el mercado dice, pero el Banco Central la va a tener bastante difícil para defender el tipo de cambio. Yo creo, como inversionista internacional, que una depreciación de la moneda es más probable. Es más probable. Es más probable que el tipo de cambio decida devaluar, por ejemplo, en el futuro, porque simplemente no va a tener cómo defender la moneda. Entonces, si yo espero que el Banco Central va a devaluar, todavía no han devaluado nada, pero si yo espero que el Banco Central va a devaluar, entonces yo prefiero sacar mis inversiones ya, porque cuando yo saque mis inversiones que están denominadas en bolívares, tengo que comprar dólares y luego esos dólares son los que yo puedo sacar. Entonces, si yo tengo que cambiar mis inversiones locales como inversionista extranjero, si yo tengo que cambiar mis inversiones en ese país que están en moneda local, si las tengo que cambiar a dólares, yo prefiero hacer eso antes de que devalúen. Entonces, va a empezar a haber una fuga de capitales, que es aquí en donde estamos en el punto 5, va a empezar a haber una fuga de capitales y eso va a generar un déficit de balanza de pago, que es lo que tenemos ahorita. Entonces, ese déficit de balanza de pago que se generó por la salida de capitales ahorita, recuerden que tenemos un tipo de cambio fijo todavía. Sí, ¿no? Sigue habiendo un tipo de cambio fijo. Sí, sigue habiendo un tipo de cambio fijo. Este, entonces, pero van a haber presiones a devaluar. Entonces, el Banco Central va a estar obligado a devaluar. ¿Qué pasa si el Banco Central devalúa? Bueno, primero, hay dos opciones. La primera opción es que el Banco Central simplemente, si tuviera suficientes reservas, lo que haría sería vender reservas y contraer la LM hasta este punto. Y se soluciona el problema. Si el Banco Central logra hacer eso, resuelve el problema. Pero como el Banco Central como ya no tiene muchas reservas como para hacer eso, entonces tiene que devaluar. ¿Y qué pasa si devalúa? Bueno, si devalúa, va a tener un choque sobre las exportaciones netas. Entonces, si devalúa, se genera una expansión de la IS vía exportaciones netas. Pero ¿qué pasa si se genera esta devaluación y, como dice la pregunta, tenemos un efecto pass-through de 100%? ¿Qué creen ustedes que pasa si tenemos o sea, es decir, si tenemos un efecto pass-through de 100%, eso quiere decir que el aumento de precios generado por la devaluación del tipo de cambio va a ser
igual, o sea, va a ser en la misma proporción que la evaluación del tipo de cambio. Entonces, si la evaluación fue de 7%, y hay un efecto pass-through de 100%, eso quiere decir que los precios van a tener que aumentar 7% también. Y si los precios aumentan 7%, y recuerden que las exportaciones netas dependen de E por P asterisco entre P, pero también dependen, bueno, vamos a dejarlo así. Si se supone que E tuvo una devaluación de 7%, ¿ok? Y eso causó esta expansión en el corto plazo, que nos llevó hasta el punto 6, pero me están diciendo que hubo un efecto pass-through de 100%, entonces la variación en E es igual a la variación en P. Eso quiere decir que los precios también me van a empezar a subir ahorita 7%. Y cuando los precios suban 7%, las exportaciones netas van a... es decir, el aumento en las exportaciones netas se va a cancelar, entonces se va a devolver la IS a donde estaba, porque el tipo de cambio real va a estar constante, o sea, una variación del tipo de cambio nominal, pero todavía precio, entonces el tipo de cambio real se mantuvo constante. Y como el tipo de cambio real se mantuvo constante, vamos a tener, se va a devolver la IS a su punto inicial, pero la LM, que depende de los precios, también, ¿okay? Ese aumento en los precios va a causar una disminución en M sobre P, y eso va a contraer la LM, ¿ok? Hasta este punto. Vía variación de precio. ¿Ok? Entonces, el punto 7, una vez que el efecto pass-through se hace notar, va a ser compatible con un menor nivel de renta. ¿Alguna pregunta? Ok, esa es la primera parte del examen, era eso. Okay, era un modelo en donde, como vieron, hay una serie, ese modelo tiene unas condiciones iniciales, a ese modelo se le aplican una serie de choques, ¿ok? Y el modelo endógenamente va reaccionando a los choques. Entonces, el punto de esa primera parte del examen es que también va a haber una parte más o menos así en su examen. El punto de esa parte es que ustedes sean capaces de inferir cómo afecta cada choque al modelo de manera endógena. ¿Okay? O sea, ese choque exógeno, cómo afecta a las variables endógenas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, me parece extraño que nadie tenga ninguna pregunta. Nadie tiene ninguna pregunta del examen, nadie tiene ninguna duda sobre algún ejercicio, nadie tiene ninguna pregunta de nada.
Ajá, la pregunta 6. ¿Cuál es la pregunta 6? Ok, la pregunta 6 del examen está relacionado a la clase, creo que fue la segunda o la tercera clase que vimos, donde vimos los regímenes de tipo de cambio. Un régimen de tipo de cambio fijo con racionamiento de divisas es un régimen como este, como el que habíamos hablado acá, donde hay un mercado paralelo. ¿Qué pasa cuando hay un régimen de racionamiento de divisas? Cuando hay un régimen de racionamiento de divisas, el mercado cambiario no está equilibrado. La balanza de pagos no está equilibrada. Hay un déficit de balanza de pagos porque hay un exceso de demanda de divisas en el mercado cambiario. Okay, hay un exceso de demanda de divisas porque el tipo de cambio oficial está sobrevaluado. Y si el tipo de cambio oficial está sobrevaluado, ese mercado va a estar en déficit, el gobierno va a estar obligado, el gobierno no, el Banco Central va a estar obligado a estar interviniendo, y si el Banco Central decide no intervenir y decide no dejar que se devalúe el tipo de cambio, entonces ese desequilibrio se va a mantener permanentemente. Entonces vamos a tener si hacemos un gráfico pequeño de oferta y demanda, ¿ok? Supply and demand, ¿ok? ¿Qué pasa en un mercado que tiene su oferta y su demanda cuando el gobierno decide meterle un precio fijo, precio máximo? ¿Ok? Este es el precio máximo. Si el Estado fija el precio de un producto, sea cual sea el producto, en este caso el producto son los dólares, ¿okay? Este es el mercado de dólares. Si el Estado decide imponer un precio máximo que está por debajo del precio de equilibrio, entonces la cantidad ofertada va a ser menor a la cantidad demandada. Y toda esta brecha, la distancia entre la cantidad ofertada y la cantidad demandada, va a ser escasez. ¿Okay? Todo esto va a ser un montón de gente que no puede conseguir el producto que quiere, que en este caso es $1. Entonces, eh, toda esta cantidad que está acá, va a ser gente que quiere conseguir el producto y no lo consigue. Y toda esta cantidad hasta acá, en verde, toda la cantidad en verde va a ser gente que está demandando divisas. Entonces, la gente que mete su carpeta en Cadivi. ¿Okay? Todas estas personas van a estar pidiendo Cadivi. Cadivi nada más va a dar hasta acá. ¿Ok? La oferta va a ser el amarillo, la demanda va a ser el verde, y entonces va a haber un montón de gente que metió carpeta y no le dieron. ¿Y a quién le van a dar? Bueno, el amarillo, esta cantidad que está en amarillo, se le va a transferir discrecionalmente. O sea, va a haber algún mecanismo para discriminar entre los demandantes. O sea, si la demanda es mayor a la oferta, normalmente el mecanismo para discriminar quién compra el producto y quién no es el precio. Entonces, normalmente subiría el precio hasta un punto donde la demanda sea igual a la oferta, pero si la demanda es mayor a la oferta porque el precio está artificialmente fijado a un nivel más bajo del equilibrio, entonces tiene que haber otro mecanismo para saber a quién se le venden esos dólares y a quién no.
Y ese mecanismo de racionar divisas, o sea, esas divisas van a estar racionadas, se le van a dar a unos sí y a otros no, y ese mecanismo de racionamiento de divisas tiende a ser relativamente corrupto y discrecional. Porque bueno, el humano es corrompible y como esto se convierte básicamente en un subsidio de dinero, o sea, está subsidiando una moneda, está subsidiando dinero extranjero, como este mercado es básicamente un subsidio del dinero extranjero, entonces todo el mundo va a querer participar. Y entonces tú vas a tener en tus manos un gran poder. Esta parte en realidad se las quería. Esto es mucho más fácil de explicar si en la clase de historia cambiaría de Venezuela. Bueno, esto en el semestre que se hizo el examen que ustedes tienen ahí, esto fue una clase entera de 5 horas de historia cambiaria de Venezuela. Eh, pero sí, o sea, para este examen, obviamente no van a ir preguntas sobre la historia cambiaria de Venezuela, pero, pero bueno, básicamente la idea principal es esta. O sea, puede haber régimen de tipo de cambio flexible, puede haber régimen de tipo de cambio fijo, y dentro del régimen de tipo de cambio fijo hay varios tipos. Puedes tener un régimen de tipo de cambio fijo tradicional, en donde el Banco Central eh, determina su política monetaria de manera tal que mantenga el equilibrio en la balanza de pagos y mantenga saciado el mercado cambiario. O puedes tener un régimen de tipo de cambio fijo como este que estamos viendo en esta lámina, en donde sea un tipo de cambio fijo con racionamiento de divisas, en donde el Banco Central no intervenga en el mercado, entonces el mercado esté permanentemente insatisfecho y aunque existan presiones a devaluar, no van a devaluar porque le tienen miedo al impacto inflacionario de la devaluación. Entonces va a generar un mercado paralelo. Ese mercado paralelo va a tener un tipo de cambio más depreciado, es decir, va a tener dólares más caros, y entonces se va a generar una brecha. Y como existe esa brecha, el Banco Central o el organismo que se encarga de mediar esas transacciones del mercado oficial, ellos van a tener una capacidad discrecional de decidir quiénes son los afortunados que reciben divisas subsidiadas, y entonces esas personas van a poder tomar divisas subsidiadas en un mercado oficial, van a poder voltearse y venderlas en el mercado paralelo y van a tener una ganancia monetaria por hacer eso. Entonces existen incentivos a simplemente convertirse en un intermediador entre mercado oficial y mercado paralelo de divisas. Eso es lo que es un régimen de racionamiento de divisas. Un tipo de cambio fijo con racionamiento de divisas. Eso ha existido en la historia venezolana. Eso ha existido mucho más tiempo de lo que existía un régimen de tipo de cambio flexible. Mucho más tiempo de lo que existía un régimen de tipo de cambio flexible. ¿Alguna otra pregunta? Permiso, profesor. ¿Aló? Cuénteme. Sí. Lo que pasa es que no tenía luz y por eso entré tarde a la reunión. Pero no sé si ya explicó cómo sería la dinámica para el quiz de mañana. Sí, y para el examen. El quiz de mañana y el examen va a comenzar a una hora específica. El quiz de mañana ya quedamos en que va a comenzar a las 3:30 de la tarde.
porque muchos de ustedes tienen clase antes. El examen del viernes va a tener también una hora preestablecida. Como ustedes tienen clase los viernes, le vamos a poner una hora, probablemente comience a las 2 de la tarde. Y entonces, bueno, a esa hora yo voy a programar el correo que les llega a ustedes a esa hora, y a esa hora van a arrancar el examen. Tanto el examen como el quiz van a tener partes a mano y partes a computadora. Las partes a mano me mandan una foto de lo que escribieron, y las partes a computadora me las mandan a mi correo. Y bueno, básicamente van a haber distintos tipos de preguntas. Van a haber preguntas de análisis, van a haber preguntas donde tengan que buscar data en internet y a partir de esa data construir algo. Y van a haber preguntas de teoría. Y profesor, disculpe, o sea, que es que ahorita veo que está diciendo que una parte la vamos a enviar a su correo y otra parte por foto, algo así. O sea, ¿lo vamos a enviar el examen por dos medios o vamos a hacer un solo documento y se lo enviamos a usted? El examen tiene distintas partes. Hay unas partes que las van a resolver a mano en una hoja de cuaderno. Esas partes simplemente le toman una foto y me la mandan por WhatsApp. Pero hay otras partes que van a ser a computadora. Esas partes de computadora me las mandan por correo. Es decir, el examen no va a ser un solo documento que me envían, sino que va a tener varias partes. Todas las especificaciones van a estar en el archivo que les voy a enviar con el examen. Ahí van a saber si es en Word, si es en Excel, si es en Google Doc, si es en PowerPoint. ¿Alguna pregunta de contenido? Ok, Gustavo. Sí, profe. En estos días estudiando, agarrando apuntes, volviendo a ver las clases y eso, en la relativa movilidad de capitales, cuando hay tipo de cambio fijo y se aplica una política monetaria, entiendo que la LM se desplaza a la derecha porque aumenta la oferta monetaria, ¿no? Y eso hace que la tasa de interés baje, por lo tanto aumenta la inversión, ¿verdad? Relativa movilidad de capitales, tipo de cambio fijo. Ajá. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Ahí la LM se desplaza a la derecha porque aumenta la oferta monetaria, baja la tasa de interés y la inversión aumenta, es así, ¿no? Ok, me estás hablando de un caso donde hay política monetaria expansiva. Sí. Entonces, cuando hay política monetaria expansiva, no importa cuál sea, si tenemos tipo de cambio fijo, me dijiste fijo, ¿no? Sí, sí. Ok, no, cuando hay política monetaria en tipo de cambio fijo, no importa cuál sea el régimen no importa cuál sea el nivel de movilidad de capitales. Porque siempre va a causar, es decir, no importa si la movilidad de capitales es perfecta, si es insular, si es relativa movilidad o relativa inmovilidad, siempre va a causar un déficit de balanza de pago. Y ese déficit de balanza de pago se va a tener que solventar mediante una venta de reservas. Entonces, la política monetaria expansiva expandió la LM y eso generó un déficit de balanza de pago que se tiene que solventar vendiendo reservas.
¿Ok? Sí, eso lo entiendo fino. Pero la broma era con el movimiento endógeno de la inversión, ¿no? Si la tasa de interés Claro, baja, lo que pasa es que hay un problema con la tasa de interés en el corto plazo mientras estás en 2, pero cuando vuelves a 3 se soluciona el problema de la inversión. O sea, mientras estés en desequilibrio, en el punto 2, vas a tener problemas con la inversión, vas a tener eh, bueno, no vas a tener problemas con la inversión, vas a tener una expansión de la inversión porque la tasa de interés va a ser menor, ¿ok? Vas a tener más incentivos a invertir en 2, pero una vez que vuelvas a 3, esos incentivos a invertir que tenías en 2 van a disminuir, vas a tener los mismos incentivos que tenías en 1 cuando estés en 3. Ahora, eso es si viéramos el modelo paso a paso, pero matemáticamente este modelo es estático. Entonces realmente nunca estás en 2. Nunca vas a estar realmente en el punto 2. Vas a saltar inmediatamente del punto 1 al 3 porque se asume que el Banco Central reacciona inmediatamente. ok, fino, gracias. ¿Alguna pregunta? Si hay una precisión de la moneda local con pass-through, bajan los precios. Eso es una buena pregunta. En teoría sí. En teoría sí, porque se supone que se supone que si se da una precisión de la moneda local frente al resto de las monedas del mundo y también se da una precisión de la moneda local con respecto al mercado de bienes y servicios, ¿ok? Van a haber presiones deflacionarias. ¿Por qué van a haber presiones deflacionarias? Porque el valor de la moneda local va a ser mayor con respecto a cualquier cosa. Sea esa cosa una moneda de otro país o sea esa cosa un producto o un servicio. Entonces, si el denominador de los precios, que es la moneda local, aumenta en su valor, ¿okay? Esa fracción va a disminuir, no importa si el numerador es una moneda extranjera o si el numerador es un producto o un servicio, el valor de ese producto o servicio. Entonces, eso normalmente ya no pasa, normalmente eso ya no pasa, a menos de que vivas en Japón, porque los bancos centrales, cada vez que hay una presión, o sea, cada vez que su moneda local se comienza a apreciar, ellos ven eso como una oportunidad para generar estímulos monetarios. Entonces, los bancos centrales en el 2020 aprovechan cada vez que hay cada vez que hay un incentivo a la apreciación de su moneda, aprovechan eso, lo interpretan como un aumento en la demanda de dinero local, y deciden expandir la oferta de dinero para mantener el equilibrio. Y esa expansión de dinero con la que responden normalmente esteriliza, o sea, o impide que se aprecie la moneda. ¿Qué quiere decir que hay un pass-through de 100%? Cuando hay un pass-through de 100%, los efectos, o sea, el valor de la moneda local varía simétricamente en el mercado cambiario y en el mercado de bienes y servicios. Cuando varía simétricamente el valor de la moneda en esos dos mercados al mismo tiempo, entonces se da eso que les comentaba. O sea, al final, José,
siempre tienes que preguntar por qué se dio la apreciación de la moneda local y cuál es el mecanismo de transmisión de esa apreciación a un pass-through. O sea, cómo se transmite la apreciación a los precios de bienes y servicios. Porque la respuesta puede cambiar. O sea, dependiendo de cuál sea el motivo de la apreciación, la respuesta puede ser una u otra. O sea, hay apreciaciones que no generan pass-through. Y hay apreciaciones que sí las generan. Tienes que ver cuál es el motivo de la apreciación. Y luego tienes que ver, si se da la apreciación, cuál es el mecanismo por el cual eso se convierte en una disminución de precio. O sea, si el motivo de la apreciación, si el motivo de la apreciación es que aumentó el valor del dólar, entonces puede que no es que haya pass-through en el sentido de que la apreciación se convierte en deflación, sino que si el motivo de la apreciación es un aumento del valor del dólar, si el motivo o sea, si somos Estados Unidos, viéndolo desde su punto de vista, si el motivo de la apreciación es un aumento en el valor del dólar y el aumento del valor del dólar está correlacionado tanto con una apreciación como con una deflación en el mercado de bienes y servicios, entonces no es que una cosa causó la otra, sino que las dos cosas fueron causadas por lo mismo y por ende fueron afectados de la misma manera. Si por el contrario, por ejemplo, la apreciación disminuye el precio de las importaciones, si por el contrario la apreciación hace más baratas las importaciones en el mercado extranjero y eso aumenta la demanda de productos locales y ese aumento en la demanda de productos locales aumenta el precio de los productos locales, entonces bueno, también eso puede ser un efecto que iría en la dirección contraria o por ejemplo de repente disminuye el precio de las importaciones y como disminuyó el precio de las importaciones, eso hace más competitivo el proceso productivo en el mercado local y ese aumento en la competitividad hace que se contraigan las curvas de costo marginal y esa contracción de las curvas de costo marginal hace que los precios bajen en el mercado local. O sea, hay que ver siempre cómo afecta una variable al resto de las variables del modelo y dependiendo de cuál sea el mecanismo de transmisión y cuál sea la causa del choque inicial, entonces la respuesta va a ser diferente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, avíseme si alguien tiene alguna última pregunta o si hay varias. Y si nadie tiene ninguna pregunta, en 2 minutos cerramos la clase.
Sí, esa parte también es bastante importante para el examen. Tiene que estar pendientes de cómo afecta un choque en el país B a un choque en el país A, o cómo afecta un choque en el país A al país B. ¿Qué quiere decir esto? El choque inicial, el choque exógeno inicial, puede ser un choque que ni siquiera fue política de tu país. Entonces, tiene que ver cómo se transmite. O sea, por ejemplo, podemos tener una política fiscal expansiva en el país A. El país A tiene tipo de cambio flexible. Eso genera una variación en su tipo de cambio. Y esa variación en su tipo de cambio va a afectar al país B. Si asumimos que el mundo nada más tiene dos países. Entonces, entonces el choque inicial va a venir por la balanza de pagos al país nuestro, o sea, el país de afuera hizo una política, esa política tuvo un impacto sobre el tipo de cambio, ese impacto sobre el tipo de cambio nos va a afectar a nosotros, y entonces ustedes tienen que estar pendientes de cómo reacciona, o sea, cómo afecta ese choque que viene de afuera a nuestra economía, y cómo, según los parámetros de nuestra economía, si nosotros se supone que teníamos un tipo de cambio fijo, o si teníamos un tipo de cambio flexible, cómo vamos a reaccionar. Y si nosotros estamos, también tienen que estar pendientes con el producto potencial. Si sobrepasamos el producto potencial, vamos a tener un efecto sobre los precios. Si no sobrepasamos el producto potencial, vamos a seguir por debajo. O sea, no se va a ver sobrecalentado la economía en teoría. Tienen que estar pendientes de los efectos del crowding out, tienen que estar pendientes de qué sucede con las reservas internacionales. No se les olvide eso. Qué sucede con la tasa de interés. Tienen que estar pendientes en cada momento. Y estudiense. Mi recomendación es que intenten calcular de una vez los modelos matemáticos con tipo de cambio flexible. ¿Okay? Intenten calcular el impacto de una política fiscal y de una política monetaria sobre las variables endógenas en régimen de tipo de cambio fijo, en régimen de tipo de cambio flexible. ¿Okay? Intenten calcular eso para que no los agarre desprevenidos en el examen. Ténganlo ya listo en su cuaderno. Y entiendan bien lo que están haciendo. O sea, si yo les hago una pregunta para la cual tienen que entender la esencia del procedimiento, o si les hago alguna pregunta que involucre el valor de alguna de esas elasticidades, si yo les doy un par de elasticidades y les digo que calculen algo, tienen que entender bien lo que están haciendo. Entonces, no dejen de estudiarse esa parte tampoco. Y bueno, y por otro lado, pero ya esto es más difícil que lo estudien. Obviamente van a haber preguntas de teoría. Los que han hecho todas las tareas y han ido a todas las clases no van a tener problema respondiendo las preguntas de teoría. Pero sí, es eso. Traten de tener al pelo tanto la teoría como la práctica, tanto en la parte gráfica como matemática. ¿Alguna última pregunta? Bueno, la teoría es teoría. Y de las cosas más importantes sobre los podcasts, igual o sea, las partes más importantes de los podcasts igual se han comentado en clase. Entonces, probablemente si alguien ha visto todas las clases desde el minuto 1, no va a tener problema tampoco con las preguntas de teoría. O sea, pero pónganse a pensar de qué han sido los podcasts. Los podcasts han sido sobre el tipo de cambio real, cosas que hemos hablado en clase, sobre el funcionamiento de
del mercado de dinero y la política monetaria. Eso lo hemos hablado en clase. Los podcasts han sido de cómo funciona en la práctica la política fiscal. O sea, no hay, tampoco hay mucho para dónde agarrar. Son los mismos temas que hemos estado tocando en clase. Bueno, intuyo que ya no hay más preguntas, ¿no? Entonces voy a dejar de grabar.